Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy dentro de nuestra materia Marco Jurídico del Comercio Exterior. Ustedes recordarán que en la última clase nosotros vimos o comenzamos a ver los diferentes sistemas de aduanas que existen en diferentes regiones. En la clase anterior vimos cómo eran los sistemas de aduanas, tanto en América como en Asia, como en Europa, pues incluso nos acercamos un poquito a lo que era la definición de las aduanas. El día de hoy vamos a continuar platicando acerca de las aduanas, pero ahora nos vamos a enfocar más que nada en los procedimientos aduaneros. Ya vamos a empezar a hablar de cómo se llevan a cabo estos procedimientos. Ya vimos, tanto en la clase anterior como en otras clases, que estas aduanas llevaban a cabo estos procedimientos de control para la entrada y también para la salida de mercancías dentro de un país. Bueno, precisamente el día de hoy vamos a ir viendo algunos de estos procedimientos. Decíamos que ponían normas de calidad, normas sanitarias, decíamos que imponían tarifas. Bueno, vamos a empezar a acercarnos a estos procedimientos, si bien no vamos a ver todavía, no nos vamos a entrar al 100 al tema de las tarifas y al tema de los aranceles, porque si no mal recuerdo, ese es un tema que vamos a ver más adelante todavía. Pues sí, vamos a comenzar a ver precisamente cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro de las aduanas, vamos a ver la documentación que se necesita, vamos a ver los tipos de procedimientos, vamos a ver el tema de la inspección, de la verificación y sí vamos a ver un poquito por encima el tema de las tarifas y de los aranceles, pero nada más vamos a agotar un solo punto, por así decirlo, dentro de esta clase, es decir, vamos apenas a acercarnos lo que son los aranceles, vamos a ver el tema de las tarifas a manera de introducción y posteriormente, más adelante, ahora sí vamos a comenzar a ver más a fondo este tema, porque es un tema un poquito más largo y no podemos agotarlo solamente en un punto dentro de esta clase, sino que va a requerir una clase enfocándonos en ese tema meramente. Pero pues me gustaría de una vez ir adentrándonos, ir introduciéndonos en este tema de los aranceles. Eh, pero antes, como les decía, pues vamos a ver los procedimientos aduaneros. Y antes de comenzar en sí con los procedimientos aduaneros, me gustaría hacer un pequeñito repaso de lo que vimos en la clase anterior, más que nada para retomar conceptos esenciales, conceptos básicos y fundamentales que nos van a servir precisamente para, para la clase del día de hoy. Entonces, retomando lo que vimos en la clase anterior, en la clase anterior vimos los sistemas de aduanas. Vimos cómo los sistemas de aduanas son fundamentales para el funcionamiento del comercio internacional y definimos a los sistemas de aduanas o a las aduanas como las instituciones y y procedimientos encargados de regular y de controlar la entrada y salida de mercancías en un país. Esta definición es muy importante porque fue la base de nuestro tema anterior, pero también es la base de nuestro tema actual. Entonces, me gustaría que tengan en mente esta definición, que recuerden entonces que las aduanas son instituciones y también procedimientos encargados de regular y controlar la entrada y salida de mercancías en un país. Eh, Decíamos que precisamente estas aduanas facilitan el comercio internacional, protegen la economía local y también pues implican dentro de sus funciones la recaudación de impuestos y también el cumplimiento de normativas. Decíamos que son normativas en materia comercial, pero también
pues llegan a ser normativas en materia sanitaria o normas de calidad también. Todo esto decíamos que ayuda a evitar el contrabando y la entrada de productos peligrosos, pero bueno, eso vamos a ahondar un poquito más en este tema precisamente. Por eso estamos recordando lo de la clase anterior, porque también nos va a servir como base para la clase del día de hoy. Y pues prácticamente estos son los conceptos más esenciales o las ideas principales que me gusta, quiero que recuerden para esta clase, porque pues en la clase anterior también vimos los sistemas aduaneros en América del Norte. Y acuérdense que veíamos cómo hay países que implementan políticas aduaneras para fomentar la inversión extranjera, como es el caso de México. Por otro lado, vimos los sistemas en Europa, veíamos cómo la Unión Europea tenía una tarifa externa común, es decir, que los aranceles son uniformes para países no miembros. Hay una eliminación de barreras internas para que los que forman parte de la Unión Europea puedan comercializar más fácilmente entre sí. Veíamos también cómo en Asia también existen estas asociaciones de países para facilitar el comercio global, pero también el comercio entre los países que pertenecen a esta institución. También veíamos que en América pasa lo mismo. Fuera de la unión que existe entre Estados Unidos, entre México y Canadá, también existe una unión de diferentes países de América Latina, tanto de Centroamérica como de Latinoamérica, y pues en estos grupos también se encuentra México. Básicamente, eso fue lo que vimos la clase anterior, pero como les comentaba, a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden para la clase de hoy, más que nada, el concepto de la aduana, que ya lo vimos, bueno, ya lo repasamos muy bien, y por la importancia de las aduanas en general. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Nada más denme oportunidad de compartir pantalla y comenzamos. Ok, ya se alcanza por ahí a apreciar la presentación de hoy. Mm, y como les había adelantado, tenemos entonces como este tema, perdón, los procedimientos aduaneros. Eh, ya para ir comenzando con el tema, vamos a comenzar precisamente con una pequeña introducción. Vamos a comenzar entonces más bien definiendo los procedimientos aduaneros. Ya veíamos que las instituciones y los procedimientos que controlan la entrada de mercancías de un país, esos son las aduanas. Pero, ¿qué son los procedimientos aduaneros? Porque los procedimientos aduaneros pues, forman parte del desempeño de labores de las aduanas. Bueno, los procedimientos aduaneros son los procesos legales y administrativos que deben de seguir las empresas y las personas que importan o exportan mercancías. Evidentemente, estos procesos aduaneros pues se llevan frente a las aduanas. Esto es muy importante porque estos procesos y estos, tanto legales como administrativos, eh, si no son realizados, evidentemente las mercancías que buscan importar o exportar, pues no van a poder entrar a los diferentes países o no van a poder salir del país de origen. Ya depende, evidentemente, de qué operación comercial estés realizando. Pero bueno, aquí lo importante es que si no se realizan estos procedimientos aduaneros, entonces no se va a poder llevar a cabo esa operación comercial. Estos procedimientos aduaneros son esenciales para garantizar que las transacciones comerciales internacionales se realicen dentro de los marcos legales vigentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí vuelve a saltar esa idea que ya hemos repetido en muchas ocasiones, que precisamente yo creo que lo hemos dicho ya en muchas clases, pero pues no está de más repetirlo. Recuerden, cuando se realiza una operación comercial, las empresas deben de cumplir con las legislaciones en la materia que se encuentran vigentes dentro de su país,
pero también con las leyes a nivel internacional y, evidentemente, con las leyes de el país en donde se encuentra el consumidor. Eh, yo sé que lo he repetido pues durante las clases, pero es que sí es una idea muy importante y aquí lo podemos ver porque los procedimientos aduaneros precisamente, como les decía, lo que hacen es garantizar que sí se actúe dentro del marco legal. Y este marco legal, recuerden que es tanto nacional como internacional, es decir, deben de cumplir con las leyes nacionales y las leyes internacionales. Si no cumplen con estas leyes, entonces la operación no se va a poder realizar. Por eso es muy importante esa idea y es importante tenerla en mente porque cualquier requisito que no cumplan, ya sea legal o administrativo, entonces la operación no se va a poder realizar. Y estos requisitos legales administrativos se encuentran dentro de las leyes internacionales, de las leyes nacionales y de los reglamentos de cada una de las autoridades también. Evidentemente, pues estos procedimientos son importantes. La importancia de estos procedimientos radica en que permiten controlar el ingreso y la salida de un producto de un país, garantizando el cumplimiento de las leyes comerciales, de las leyes arancelarias y también de las leyes tributarias. Esto es muy importante también porque decimos que tienen que cumplir con leyes nacionales y leyes internacionales, pero obviamente pues no son aplicables todas las leyes, ¿verdad? Hay leyes específicas en la materia que son aplicables a este tipo de procedimientos y que son aplicables también a las operaciones comerciales en general. Eh, obviamente se cumple con las leyes comerciales, pero yo creo que lo más importante es el tema de las leyes arancelarias y tributarias, porque claro, es importante el procedimiento, es importante cumplir con las normas de calidad, es importante cumplir con las normas de sanidad, pero al final de cuentas tampoco se va a poder hacer esa operación comercial, aunque cumplas con con esas cosas, si en un momento no pagas los impuestos que debes de pagar, si no cumples con el arancel que te cobran los países por ingresar una determinada mercancía a su territorio. Entonces, si no cumples con ello, también pues no se va a poder realizar la operación comercial, aunque cumplas con todo lo demás. Obviamente, pues estas leyes lo que hacen es facilitar la recaudación fiscal y también prevenir actividades ilícitas como el contrabando. El contrabando, pues, es el ingreso sin autorización de mercancías a un país. Entonces, realizar todos estos procedimientos administrativos, revisar las mercancías, garantiza que no estés ingresando ninguna mercancía a un país sin ninguna autorización. Eh, Existen normas internacionales en esta materia, como las establecidas por la Organización Mundial del Comercio, también por la Organización Mundial de Aduanas, y pues estas regulan estos procesos a nivel internacional. Por otro lado, en México, la ley aduanera y sus reglamentos pues son los que dictan los lineamientos que deben seguirse. Y este es un ejemplo de cómo hay normativas tanto internacionales como nacionales que regulan este tema de los aranceles, pero también de los procedimientos aduaneros. Como siguiente punto tenemos los tipos de procedimientos aduaneros. Ya vimos que el procedimiento aduanero tiene cierta finalidad, tiene también su importancia. Ya vimos que existen normas tanto nacionales e internacionales que lo regulan. Ahora vamos a ver los tipos de procedimientos. Existen varios procedimientos aduaneros dependiendo de si se trata de la importación o de la exportación de mercancías. Incluso podemos dividir dos de esos tipos atendiendo a esta actividad que se lleva a cabo. Los procedimientos de importación pues se refieren a los pasos que se deben de seguir para introducir mercancías a un país.
Esto incluye la presentación de documentos, el pago de aranceles, la inspección de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras. Básicamente esos son los pasos principales de estos procesos. Pero si se fijan, pues este tipo de procesos están determinados por la actividad que se va a llevar a cabo. En este caso, pues estamos hablando de una importación, es decir, que va a entrar o va a ingresar una mercancía a un determinado país. Por otro lado, tenemos los procesos de exportación. En este caso, los procedimientos son para la salida de mercancías de un país hacia otro. Aunque suele ser más sencillo que la importación, pues también requiere de cierto trámite, de ciertos trámites, perdón, que deben ser cumplidos para que se pueda llevar a cabo esta operación comercial. Es más sencillo porque cuando hablamos de importación, se debe cumplir con la normativa del país en donde se va a ingresar la mercancía. En cambio, cuando hablamos de exportación, pues normalmente lo que se hace es cumplir con la normativa del propio país del que va a salir la mercancía. Entonces, es más sencillo conocer el derecho, conocer las leyes en esta rama, porque pues son leyes nacionales. Bueno, también aplican leyes internacionales, evidentemente, pero pues se parte de la idea de que estas son conocidas para las empresas que van a realizar esta operación o esta actividad comercial, considerando que son leyes que ellos mismos crearon o leyes a las que ellos mismos se acogieron. Por otro lado, tenemos el despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de actos y de formalidades relativos al ingreso o a la salida de mercancías. Y este despacho aduanero también se realiza ante la aduana. El agente aduanal o el apoderado aduanal también juegan un papel clave, ya que son los encargados de representar a los importadores o a los exportadores en las aduanas. Este procedimiento, o más bien estos tres procedimientos, buscan garantizar que todo producto cruce las fronteras de un país y que cumpla con los requisitos legales, los requisitos fiscales y también los requisitos sanitarios aplicables. Yo creo que incluso podemos resumir los requisitos en estas tres categorías. Hay requisitos legales, hay requisitos fiscales y requisitos sanitarios. Los legales pues tienen que ver con el tema de la operación comercial, con el tema de las normas de calidad. Bueno, podemos meter las normas de calidad en los sanitarios también. Eh, eh, las normas legales tienen que ver con que se cuente con los permisos, con las autorizaciones. Los fiscales tienen que ver más con el hecho de que se hayan pagado las licencias, que se cumplan con los aranceles, con cualquier impuesto que se haya que cubrir. Y por los sanitarios ya tienen que ver más con, como su nombre lo dice, con la sanidad, con la calidad. Pero todos estos requisitos forman parte del procedimiento aduanero y se tiene que cumplir con ellos. Como siguiente punto tenemos los documentos en los procedimientos aduaneros. Existe, bueno, primero cabe mencionar que es un aspecto fundamental de los procedimientos aduaneros, eh, ya que es muy importante la correcta presentación de la documentación. Ya incluso pues ya tocamos este tema de que presentar los documentos dentro de este procedimiento aduanal es muy importante para que pueda ingresar o salir la mercancía de un determinado país. Entre los documentos más importantes dentro de este procedimiento aduanero encontramos, por ejemplo, el pedimento aduanero. Este es el documento base que ampara la legal importación o la exportación de mercancías. Este pedimento aduanero contiene información sobre el tipo de operación, el valor de la mercancía, los impuestos aplicables y más aspectos importantes. Pero básicamente estos son básicamente este pedimento aduanero contiene la información más relevante acerca de esta operación de importación o exportación. Como segundo documento importante tenemos la factura comercial. Esta factura comercial es el documento emitido por el vendedor, donde se describen las mercancías, el valor, los términos de la transacción. Este es esencial para determinar los impuestos y también los derechos a pagar. Más adelante vamos a verlo con el tema de los aranceles.
pero, y de las tarifas, pero muchas veces los impuestos están determinados por el valor del bien, por el valor de la transacción, atiende a varias características que vamos a ver más adelante, pero básicamente esta factura comercial es importante, uno, porque describe las mercancías, el valor, los términos de la transacción, básicamente describe la operación comercial y el objeto de ella, pero también atendiendo a que contiene esas características que te describe la operación comercial y los términos en que se realizó, pues también te sirve para determinar los impuestos y todas aquellas tarifas, tributos que se haya que cubrir. Como siguiente documento importante también tenemos el certificado de origen. El certificado de origen es un documento que verifica el país de origen de las mercancías. Esto es relevante para determinar si se aplican preferencias arancelarias bajo algún tratado de libre comercio. Básicamente, este certificado te sirve para conocer, para saber de dónde provienen las mercancías, cuál es su país de origen. Y decimos que es determinante o te ayuda a determinar si se aplican preferencias arancelarias, porque como ya hemos visto, en los tratados internacionales también se pueden tocar el tema de los aranceles, se puede tocar el tema de los impuestos, de las tarifas. Entonces, supongamos que existe, bueno, no supongamos, existe un tratado internacional entre México, entre Canadá y Estados Unidos en donde también puede existir este tema de cobrar menos aranceles. Bueno, en este caso actualmente ya Estados Unidos quiere cobrar más aranceles, pero el tratado era que se iban a cobrar menos aranceles. Lo mismo pasa, por ejemplo, en países de Europa, en países de Asia, donde ellos celebran tratados internacionales y para facilitar el comercio disminuyen los aranceles o de plano dicen que no se van a cobrar ningún arancel. Entonces, para saber si se puede aplicar este tratado internacional, pues debes de saber de dónde proviene esa mercancía. Si, por ejemplo, Estados Unidos respeta el tratado internacional que tiene con México y él ve que y en la aduana de Estados Unidos ven que la mercancía proviene de México, lo lógico sería que como celebraron un tratado internacional, pues el arancel que les van a cobrar va a ser más bajo, porque celebraron un tratado internacional en ese sentido. En cambio, supongamos que viene de otro país con el que no celebraron ningún tratado internacional. En ese caso, como no tienen ningún tratado entre ellos, pues básicamente el costo del arancel va a ser el mismo que para todos los demás países con los que no tiene un tratado internacional. Básicamente la disminución se da más que nada en estos casos cuando los países llegan a un tratado, pero si no tienen un tratado, pues lo más común es que el arancel sea el que ya hayan determinado en sus leyes nacionales. Por esto es importante el certificado de origen porque va a determinar muchas veces qué arancel se aplica. Si uno preferente por haber celebrado un tratado internacional o el mismo arancel que se le cobra a todos los demás países. Y por último, entre los documentos importantes tenemos la lista de empaque que proporciona detalles sobre el contenido de cada caja o paleta enviado. Esto pues es importante para facilitar las inspecciones aduaneras, ya que las autoridades aduaneras pues van a conocer con esta lista las mercancías y van a pues facilitar el trabajo de ellas al revisar las mercancías, conociendo qué mercancías están en ese paquete. Y así, precisamente, si una de esas mercancías no está en esta lista, pues van a poder identificar que esa mercancía no está cumpliendo con los requisitos administrativos o legales para ingresar a un país o salir de un determinado país. Antes de pasar al siguiente punto, que ya vamos a ver los procedimientos de inspección y verificación, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente punto, pero recuerden que en caso de que les surja alguna duda después de la clase, pueden comunicármelo por medio de la plataforma y sin ningún problema les ayuda a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, vamos a pasar entonces al tema de los procedimientos de inspección y verificación. Durante el proceso aduanero,
o aduanal. Las mercancías pueden ser sujetas a diversos tipos de inspecciones. Esto con la intención de verificar que cumplen con las regulaciones aplicables. Hay diferentes tipos de inspecciones. Entre ellos está la inspección física, que es el examen físico de las mercancías por parte de los oficiales de aduanas. Aquí las autoridades pueden abrir las cajas para asegurarse que el contenido coincide con la descripción de los documentos. Les decía, por eso es importante hacer una lista, y las autoridades verifican que las mercancías que aparecen en la lista son las mismas que vienen en las cajas. Por otro lado está la inspección documental. Aquí se revisan todos los documentos presentados, como el pedimento, la factura, el certificado de origen, para asegurarse que todo esté en orden. Básicamente, los documentos que vimos en la diapositiva anterior, todos estos los verifica la autoridad aduanera para ver que todo esté en orden y que se cumplan con todos los requisitos. Y por último, tenemos los controles de seguridad. En algunos casos, las aduanas utilizan tecnología avanzada como rayos X, como escáneres, para inspeccionar los cargamentos sin necesidad de abrirlos. Esto se hace con el fin de detectar contrabando, de detectar mercancías peligrosas o cualquier otra irregularidad. Si se fijan, estas inspecciones, tanto documentales como físicas, controles de seguridad, pues forman parte precisamente de las funciones que tiene una aduana, ¿verdad? Estos los llevan a cabo para verificar que las mercancías cumplen con normas, con las normativas sanitarias, con las normativas de seguridad, con las normativas también comerciales. Como siguiente punto, como les comentaba al principio de la clase, vamos a adentrarnos un poquito al tema de las tarifas y los aranceles. Pero les decía, vamos a acercarnos nada más. Si no mal recuerdo, vamos a ver más adelante ya ahora sí una clase un poquito más dedicada al tema de las tarifas y los aranceles. Pero pues es importante comenzar a verlo porque uno, forma parte de las normativas que se deben de verificar o de los requisitos más bien que se deben de verificar dentro del procedimiento anual, y dos, pues, porque precisamente es uno de los requisitos para poder realizar una operación comercial. Las tarifas y los aranceles, antes de pasar a los tipos de estos, pues hay que definirlos. Las tarifas y los aranceles son las cantidades que deben pagar los importadores o los exportadores para que sus mercancías puedan cruzar las fronteras de un país. Básicamente son un instrumento de política fiscal, pero también de política comercial. Entonces, básicamente las tarifas y los aranceles son impuestos que se deben de pagar para que las mercancías puedan cruzar un país, ya sea, decíamos, cuando se trate de importadores o cuando se trate de exportadores. Decimos que es una política fiscal porque precisamente las tarifas y los aranceles son un tipo de impuesto. Y como todos los impuestos, estos aranceles y tarifas, pues son una forma de recaudación de ingresos que tienen todos los estados. Por ello decimos que es una política fiscal y pues obviamente también se utiliza para regular esta entrada y salida de mercancías para que no sea tan fácil entrar y salir, perdón, meter y sacar mercancías de un país. Y también decimos que es una política comercial por lo que ya habíamos estado viendo, de que muchas veces los aranceles equilibran los precios de los productos extranjeros con los precios de los productos nacionales, y así evitamos que se prefiera el producto extranjero sobre el nacional simplemente por el precio. Por eso es una política comercial. Existen varios tipos de aranceles. Están los aranceles ad valorem. Este tipo de arancel se basa en un porcentaje del valor de las mercancías. Por ejemplo, un 10% sobre el valor de una mercancía de 1,000 pesos, pues implicaría pagar 100 pesos en aranceles. Entonces, este atiende al valor del arancel. Por otro lado, tenemos aranceles específicos. Este arancel se cobra por unidad física de la mercancía, independientemente de su valor.
por ejemplo, 5 pesos por cada kilogramo. Supongamos que hablamos de verduras, eh, ya sea que sea un kilogramo de papa, un kilogramo de zanahoria, aunque el precio o el valor de estos sean diferente, aquí se cobraría por kilogramo. Y por otro lado, tenemos los aranceles mixtos, que los aranceles mixtos, pues es una combinación de ambos tipos, donde se aplica un porcentaje sobre el valor de la mercancía, pero también se aplica un monto fijo por cada unidad física. El cálculo de los aranceles pues va a depender de cada mercancía, de su valor declarado, de su origen, porque acuérdense que si viene de determinados países puede existir una preferencia arancelaria y también pues depende de los acuerdos comerciales vigentes en los países involucrados en esa operación comercial. ¿Qué pasa si se incumple con se incumple con cualquiera de estos pasos del procedimiento aduanero? Pues precisamente lo que vamos a ver, las sanciones y las multas por incumplimiento aduanero. El incumplimiento de los procedimientos aduaneros puede acarrear sanciones y multas significativas. Las principales infracciones incluyen errores en la declaración. Aquí básicamente consiste en cualquier error o inconsistencia en los documentos aduaneros y estos pueden resultar en multas. Por ejemplo, declarar incorrectamente el valor de las mercancías o su clasificación arancelaria, porque como pueden ver, el valor de las mercancías determina el precio del arancel. Entonces, un error en esta declaración puede acarrearte una multa. Eh, Otra de las infracciones puede ser el contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancías de un país sin seguir los procedimientos legales. Esto constituye un contrabando que puede resultar en sanciones penales severas. El contrabando también te puede acarrear multas por incumplir con los procedimientos administrativos, pero además aquí lo importante es que es un delito fiscal. Hay pocos delitos fiscales en México. De hecho, pues tenemos nada más el contrabando y la defraudación fiscal. Hay delitos equiparados a la defraudación fiscal, pero en realidad pues, los dos delitos son esos nada más. Son los dos delitos fiscales existentes y los equiparados a la defraudación, al fraude fiscal. Por otro lado, tenemos la falsificación de documentos. Esta consiste en la presentación de documentos falsos como facturas comerciales, certificados de origen. Esta falsificación puede acarrear multas elevadas e incluso tener como sanción la prohibición de operar comercialmente. Las multas varían según la gravedad de la infracción, pero en algunos casos pueden representar un porcentaje del valor total de las mercancías o puede ser también un monto fijo por cada infracción. Va a depender de cada caso en concreto. Ya para ir cerrando con esta clase, como conclusión, podemos decir que los procedimientos aduaneros son fundamentales para garantizar la legalidad, la seguridad y la eficiencia del comercio exterior. Las empresas que operen en este ámbito deben asegurarse con todos los requisitos aduaneros para evitar sanciones y también para optimizar sus operaciones. Podemos entonces concluir que es importante para las empresas contratar agentes aduanales experimentados para que puedan gestionar adecuadamente todos estos trámites. También es una recomendación para las empresas sería capacitar a su personal en la correcta preparación de documentos aduaneros y pues estar al tanto de las regulaciones cambiantes en materia de aranceles y también en materia de acuerdos comerciales internacionales. Eh, no está de más mencionar pues que una gestión eficiente de estos procedimientos aduaneros no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también mejora los tiempos de entrega y también a su vez reduce los costos operativos. Básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. Les recuerdo que en caso de que tengan alguna duda, pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.